Buenas noches, un jueves más y bienvenidos al Rincón del Profe. En la noche de hoy analizaremos varias tallas religiosas, varias crucifixiones en concreto, que se asocian a interesantes leyendas y que tienen una gran devoción popular. Uno de los Cristos más venerados de la ciudad de Úbeda, en la provincia de Jaén, el Cristo de los Cuatro Clavos, venerado en el altar mayor de la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Guarda una de las leyendas más admiradas de toda Andalucía. La talla religiosa, de madera policromada, realizada según estudios recientes en el siglo XIV, muestra una iconografía un tanto extraña, como podemos observar en la imagen. Se trata de una crucifixión en la que el cuerpo de Cristo está ladeado, como podemos observar. Ello tiene que ver con la historia que les cuento a continuación. Cuenta la leyenda que una familia de Úbeda dedicada a la sastrería tenía dos hijos llamados Paco y Miguel, ambos enamorados de una doncella llamada Juana. Solo uno de los hermanos, el mayor de ellos, llamado Paco, consiguió casarse con ella, por lo que el otro tuvo que abandonar la ciudad para olvidarse de ella. Con el tiempo, el matrimonio se hizo cargo de la sastrería familiar. Un día, estando Paco muy enfermo, hizo prometer a su amada que si fallecía no se volvería a casar con nadie. Y así fue. El enamorado sastre falleció y Juana mantuvo la promesa de su marido, trabajando duramente en el negocio familiar. El día del entierro, su hermano Miguel, que aún seguía enamorado de Juana, regresó a la ciudad e intentó cortejarla. Ella no aceptó ninguna de sus propuestas, aunque en la ciudad comenzaron a surgir los rumores de que ambos tenían un romance a escondidas. La clientela de su negocio disminuyó, alimentada por tales habladurías, así que Juana se vio obligada a vender su casa para poder alimentar a sus hijos. Al buscar las escrituras de la vivienda, éstas habían desaparecido, y por más que las buscaba no daba con su paradero, llegando a sospechar de que el tal Miguel las había robado. Angustiada y desesperada, Juana acudió a la Basílica de Santa María a rezarle al Cristo de los Cuatro Clavos, al que tanta devoción le había tenido siempre el matrimonio, al cual le imploró la aparición de dichos documentos. Tras estar un rato llorando desconsoladamente, el Cristo que tenía frente a sus ojos comenzó a moverse hacia un lado, y entre su cuerpo y la cruz cayeron las escrituras de la propiedad de su vivienda. Así, Juana pudo, felizmente, recuperar sus escrituras y la imagen del Cristo quedó ladeada para siempre. El Cristo de los Cuatro Clavos de Úbeda. Interesante leyenda asociada a esta imagen gótica del siglo XIV, con ciertos tintes románticos. Se trata de una crucifixión un tanto peculiar, ¿no? Donde se muestra a un Cristo en torsión, manifestando ese dolor físico, ¿no? Propio de la crucifixión. Algo adelantado a su tiempo, ya que estamos hablando de una imagen del siglo XIV, gótica, según han fechado numerosos historiadores en estudios recientes.
Estas manifestaciones de dolor, recogimiento y el propio movimiento de los cuerpos reflejados en esas esculturas, en esas tallas religiosas, marcando esas tensiones y distensiones corporales, es algo que resultará más común en el barroco, casi 200 años después de efectuar esta imagen que hemos visto en la noche de hoy. Lejos de la leyenda, ¿no?, que tenga asociada dicha imagen, nosotros nos quedamos con que se trata de una excelente factura gótica de obra anónima, ¿no?, realizada por un artista adelantado a su tiempo, donde se nos presenta pues ese Cristo dramático representado con 4 clavos. Y ahora no abandonamos Andalucía, ya que seguimos hablando de otra leyenda. Otra leyenda ligada a otro Cristo. En este caso hablamos del Cristo de la Sangre de Málaga. El académico y malagueño Diego Vázquez Otero ya recoge en su obra Tradiciones malagueñas la leyenda del Cristo de la Sangre. En época de reconquista de las tierras de Málaga, a finales del siglo XV, tiene lugar un hecho milagroso vivido por unos humildes pescadores que se adentraron en el mar. De pronto, una gran tempestad azotó una embarcación que faenaba mar adentro. Los tripulantes comenzaron a luchar contra el temporal, evitando hundirse y perecer ahogados. Todo esfuerzo resultó en vano, y cuando ya estaban muy agotados, comenzaron a confesarse unos a otros ante el fatídico final que se acercaba. Imploraron misericordia a Dios, esperando que éste los pusiese a salvo, y en ese momento un rayo de luz se abrió desde el cielo marcando un punto concreto de las turbulentas aguas. Los marineros, sorprendidos, observaron cómo en aquel punto se reflejaba la efigie de un crucificado, por lo que dirigieron la embarcación hacia aquel lugar. Al llegar a la imagen, la tomaron de las aguas y la subieron a bordo, percatándose de que el Cristo tenía una herida en el costado de la cual fluía sangre. En ese instante el mar se calmó. Aquel Cristo les había salvado la vida a los marineros, llegando a la orilla sanos y salvos. En la orilla esperaban numerosos vecinos y familiares, y al desembarcar la imagen los marineros gritaron «¡El Cristo de la Sangre!». Posteriormente trasladaron la imagen a una capilla cercana y con el tiempo se constituyó la Archicofradía de la Sangre de Málaga. Aparición de una imagen religiosa en el mar. Aspecto este muy recurrente en la devoción popular en toda la geografía española. Sin ir más lejos, la Virgen de la Asunción de Elche, que otro día hablaremos de ello. Nos ocuparemos largamente en otro programa. Una leyenda que alimenta la historia de una imagen religiosa, ¿no? Pero también la de la propia fundación de una cofradía, la Cofradía del Cristo de la Sangre de la ciudad de Málaga. Por otro lado, no existen datos ni referencias históricas a esta imagen primitiva, ¿no?, que dio origen a la propia leyenda, por lo que nos resulta imposible realizar un estudio detallado de dicha escultura en cuestión, aunque muchos historiadores apuntan a que pudo trasladarse de una obra de factura italiana. Por el contrario, sí que disponemos de fotografías y datos del Cristo que estuvo en la iglesia de la Merced hasta mayo de 1931, en que fue quemado el templo.
Se trataba de una crucifixión de principios del siglo XVII, atribuida al escultor Pablo de Rojas, de gran realismo y dramatismo, como acostumbraba la talla religiosa de esos periodos del barroco, ¿no? Lamentablemente, esta imagen religiosa fue reducida a cenizas. La actual imagen, que procesiona en la Semana Santa de Málaga, es del escultor Francisco Palma Burgos, realizada en el año 1941 para sustituir a la anterior. Bien. Pues bien, esta noche aquí concluimos nuestro rincón del profe. Pero no se olviden que el próximo jueves tenemos una nueva cita. Eso sí, antes de irnos, quiero recomendarles la lectura de este libro, escrita por un servidor: El robo del tesoro artístico español durante el siglo XIX, 1820-1899. Un estudio histórico que revisa y recopila los más de 1900 robos que se documentaron en España del siglo XIX, robos de obras de arte importantes. Algunas acabaron en Estados Unidos. Recomendable. Un libro que podéis adquirirlo a través de Snack, Casa del Libro, El Corte Inglés o Amazon. Nos despedimos ya y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.